Listo, muchachos, vamos a iniciar. Buenas tardes a todos, noches, lo que sea. Bien, vamos a iniciar. Nos quedamos la clase pasada, muchachos, con lo que eran los parámetros Z. Entonces, habíamos concluido que el valor de A era Z11 con Z21, punto y coma. B era igual a delta Z sobre Z21, punto y coma. El valor de C el valor de C era igual a 1 sobre Z21, y el valor de D era igual a Z22 sobre Z21. Vale. Entonces, ya una vez que teníamos eso, muchachos, creo que es importante plantear nuevamente el circuito que teníamos el día de ayer. Ayer se nos acabó el tiempo y bueno, pues la inspiración pues también. Bueno, la inspiración no, sino el tiempo, ¿no? Entonces teníamos esto, I1, B1, B2, por supuesto I2, ¿no? Entonces teníamos que B1 era igual a Z11, en este caso por I1 más Z12 por I2, y luego B2 igual a Z21 por I1 más Z22 por I2. Vale. Entonces, viendo aquí las cosas, muchachos, Z11, ¿cuánto valdría? Viendo ese transformador. Teníamos que esto era L11, esto es L22, esto está acoplado, y aquí es L21 o L12, como quieran, ¿no? Entonces, Z11, ¿cuánto vale? Haciendo J I2 omega, igual. L11. L11 y No, omega. no, J Y omega, omega, y omega L1. L11. I veces omega L11. 1, eso sí. Z12, que sería Z igual a 21, ¿a cuánto vale? Así como están las orientaciones. Aquí se ve inmediatamente que Sería L2 es mayor que cero, ¿no? y omega L12. Y omega L1 con 2. Y ya, y la otra que es muy sencilla también, ¿no? Z22, ¿a quién es igual? Y omega L22. Y omega L22. Muy bien, entonces, ya que obtuvimos el valor de los parámetros Z, ya que obtuvimos esos valores, los vamos a sustituir en lo que es el valor de A, el valor de B, el valor de C y el valor de Z22 entre Z21, que sería el valor de D. Entonces, pues vamos a sustituir esos valores, vamos a sustituir esos valores y vamos a ver qué encontramos. Vamos a ver qué encontramos. Listo. Entonces, el valor de A aquí sería igual. En este caso sería I veces omega L11 entre Z22, que sería I veces omega L22. Y pues bueno, ya tengo mi primera cancelación. Y luego en el caso de B sería delta Z. La delta Z aquí sería igual, muchachos. I veces omega L11 por I veces omega L22 menos ¿quién, muchachos? En este caso sería menos I veces omega L21 por I veces omega L12 dividido entre la Z21,
que sería I veces omega L2 con 1. ¿Sale? Entonces ahí pues ya la cosa se empieza a poner bastante buena, bastante interesante. Luego el valor de C, pues aquí no habría problema, 1 sobre I veces omega L21 y luego punto y coma el valor de D, que sería igual a la Z22, que sería I veces omega L22 sobre Z21, que en este caso sería I veces omega L2 con 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tendríamos en este caso, muchachos? Ya prácticamente, pues podemos ahí hacer una reducción. Podemos hacer una reducción. En este caso se ve que A es igual a L1 sobre L2. Creo que en esa parte no tenemos ningún problema. En el caso de B, muchachos, Ya me dice, pues no uses tu cuenta, cambias el nombre o desnégrete. ok, entonces ¿en qué estábamos? Ok. Apaga tu micrófono, compañero. Creo que ya lo apagaron. Muy bien, entonces, ¿qué estábamos? Ok, en el valor de A. Entonces, sin problema, muchachos, el valor de A es igual a L11 sobre L22. Entonces lo voy a poner aquí arriba para hacer un poquito de espacio. Ya vimos de dónde van saliendo las cosas. L11 entre L22. En el caso de B, ¿qué podríamos obtener en el caso de B? Entonces voy a borrar esta parte de aquí. Ya vimos de dónde viene esa B. Disculpe, maestro. Sí, en A no es L11 sobre L21. L11 sobre L22, ¿cómo me dijo? Sobre L21. Era sí. Z11 entre Z21. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Uy, ya nos hizo dar toda la vuelta esto. A ver, vamos a ver. Sí, no, vamos a verlo, ¿no? Hay a veces las distracciones hacen que estas cosas pasen. Bien, entonces A, dijimos que era AZ11 sobre Z21, correcto. Ayer lo decíamos, ahí está. Entonces, pues evidentemente, ¿qué vamos a tener aquí? L21, ¿no? Sale, L21. Entonces, ¿qué tendría yo como resultado? L11 entre L21. Entonces sería aquí L11 entre L21. Y la ZB al parecer está bien, muchachos. Sí, está bien esa. Esa parece ser que está bien. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Fíjense, por lo que se ve, podríamos nosotros cancelar una de estas, ¿no? Una de estas podríamos cancelarlas. ¿Y qué me quedaría, muchachos? Vamos a ver qué nos quedaría. Voy a borrar esta. Esta la voy a borrar. Esta también la voy a borrar. ¿Y qué nos quedaría, muchachos? I veces omega por L11 por L22 menos I veces omega L12 entre quién? L21, ¿no? Al parecer. Eso parece ser que nos queda, ¿no?
Parece ser que eso nos queda. Déjenme ver si aquí hay algo en el que... Faltaría multiplicarlo por L12, ¿no? Por L12. Ah, sí, claro. Sí, aquí L12 por falta L21, L21, ¿no? Sí. correcto. Eso sería. ¿Qué otra cosa faltaría aquí, muchachos? Pues ya creo, ya todas las omegas se eliminaron. Podríamos calcular, podríamos factorizar, ¿no? Podríamos factorizar I veces omega. Eso se podría factorizar. A ver, vamos a ver. Lo voy a hacer aquí abajo, ¿eh? Y luego ya lo paso allá arriba. A ver si otra cosa no pasa aquí. Podría ser I veces omega por L11 por L22 menos L12 por L21 entre L21. ¿Ok? Creo que sería esa parte así. ¿Qué más tendría, muchachos? Pues nada más, ¿no? Sí, nada Eh, más. Se podría dividir separar el denominador para eliminar L21 con L21 y quedaría el cociente L11, L22 sobre L21. ¿O no? Lo dejamos así. Ya, a ver, usted propone, voy a borrarlo de abajo. Usted propone B igual a I veces omega por L11, L22 sobre L21 menos L21. ¿Así? ¿Así propone eso? Sí, sería Eh, L12, ¿no? Pero sí. Ok. puede quedar ahí una delta. Em, Ahí, o sea, en vez de hacer esto de que todo i omega, factorizar este primero i omega arriba y con el de i omega de abajo desde el principio del rojo, se cancela i omega los dos y queda hay delta una, omega L. fíjense bien, hay una I omega que se está cancelando en el numerador y en el denominador y nos quedaría de esta manera. ¿Dónde estás? Ok. Nos quedaría de esta manera como lo estoy señalando aquí en color rojo, así nos quedaría. Pero el día de ayer también, yo recuerdo el día de ayer que, fíjense bien, habíamos dicho que la L12, fíjense bien, la L12 era igual a quién? Acá, por L11 por L22, ¿se acuerdan? Y que K, ¿cuánto valía? K valía 1. Sí. Entonces, a mí se me ocurre darle, no lo sé, valores a L11, en este caso le voy a poner los sencillos, déjenme ver, 8 por 2, para que sea sencillo. ¿Sale? 8 por 2 y L12 sería pues, igual a 4, ¿no? Entonces yo en el cálculo de cofactores, cualquiera que esto sea, pues ¿qué tendría aquí, muchachos? L11 por L12 por L21 por L22. Y aquí sería menos 1 a la 1 más 1. ¿De quién? Pues de L22. Y aquí, ¿qué tendría, muchachos? L11, ¿cuánto vale? 8. L12 vale, en este caso, 4. Aquí va un 4 y aquí va un 2. Entonces, ¿qué tengo en el determinante de abajo, muchachos? 8 por 2 menos, Sería cero, ¿no? así es. ¿Por qué da 0? Porque es 16 menos 16. Así es. Entonces, ¿qué tendríamos aquí, muchachos? En esta parte, fíjense bien qué bonito. En esta parte que estamos poniendo aquí, pues imagínense que tenemos exactamente lo mismo. Uy, caray. No quise borrar eso, pero imagínense que tenemos exactamente lo mismo. Este y este.
L11 es 8, L22 es 2 y L12 es igual a 4, L21 es igual a 4. ¿Y qué tendríamos? 0. Que lamentablemente lo voy a acomodar. Sí se dan cuenta por qué 0, ¿no? En eso me quedé pensando. Entonces, tendríamos que el valor de B, déjenme borrar esta parte. Nada más para amartillarlo, como dicen por ahí, para amartillar la carabina. Y veces de L11 por L22 menos L12 al cuadrado sobre L21. Y aquí le pondríamos, como K es igual a 1, acuérdense que estamos hablando del transformador ideal, como K es igual a 1, L11 por L22 va a ser igual a L12 al cuadrado. Por lo que ya demostramos, entonces, pues al final del camino, ¿qué me queda? Que B es igual a 0. No quería, pero pues ni modo, B es igual a 0. ¿Sale? Entonces, después de esto, pues le ponemos aquí B igual a 0. Entonces ya tengo, pues lamentablemente, yo no quería, pero ya tengo el valor de A, ya tengo el valor de B, que lamentablemente es 0, y ahora voy con el valor de C, y voy con el valor de D. ¿Ok? Entonces, cuando K es igual a 1, muchachos, se trata, como lo habíamos comentado el día de ayer, de un acoplamiento pues, extremadamente fuerte y pues de valor pues, también bastante alto. Por eso es que ese determinante pues, nos daría el valor de 0. ¿Ok? Bueno, entonces, pues, continuemos. Entonces ya tenemos el valor. Una pregunta. Sí, dígame. Estas ecuaciones, dado que la impedancia la calculamos como si solamente hubieran inductores, solamente son válidas para el transformador ideal, ¿verdad? No es válida para un transformador ordinario. ¿Me repite esto último, por favor? Estas ecuaciones son válidas solamente para el transformador ideal, ¿verdad? No para un transformador ordinario. Nada más Ok. para el transformador ideal. Si es un transformador ordinario, el valor de la B ya no sería 0. Ese es el pequeño problema. Entonces, los transformadores ordinarios tienen pérdidas. Los transformadores comerciales que se pueden comprar en el mercado, la eficiencia anda por arriba del 90%. Y cuando ustedes van a hacer un transformador, pues lo más probable es que se queme porque hay que considerar una gran cantidad de factores. De hecho, se puede hacer un transformador con un pedazo de metal, hacer, digamos, un cuadro y listo, ¿no? Si es un pedazo de fierro, inclusive hasta con un tubo de agua se puede hacer. Pero evidentemente las pérdidas serían sumamente altas. El valor de K sería de 0.1, 0.2, sería muy, muy pobre. Pues todos los transformadores se hacen con una serie de laminaciones. Imagínense como si ustedes rebanaran una rodaja de jamón, de eso así como lo ven así en cuadrito. Imagínense que lo rebanaran. Vamos a poner que normalmente dibujamos esto así. A ver. Dibujamos un núcleo así. Pero pues esto es bien noble. Así. ¿De acuerdo? Y luego le ponemos aquí un cuadrito, una ventanita. Y por supuesto del otro lado pues, está una ventanita, pero pues esta no se ve, ¿no? Ahí está. Vale. Pues ahí adentro pues se pone la espira. Pero la realidad de las cosas se puede hacer de esa manera. Entonces, en las prácticas que hacíamos hace muchos años en la vocacional, pues nos daban esto, nos daban estos bloquecitos. Nos daban estos bloquecitos. Así. Y órale. Entonces, así eran los bloquecitos que nos daban. Y aquí había otro, ¿no? Entonces, pues aquí había hoyitos para atornillar aquí. Y acá atornillar también, aquí en la base. Y ya los atornillabas. Entonces, le ponías, no sé, hacías la bobina
Ya una vez atornillado esto, pues hacías la bobina y aplicabas aquí una tensión X, la que tú quisieras, y aquí ponías un poco, ¿no? Así eran las prácticas, ¿eh? Eran muy rudimentarias, pero muy efectivas. Entonces lo que hacías era medir la tensión aquí y por supuesto medías la corriente. Entonces ese era tu, y le ponías aquí, no sé, 100 volts, ¿vale? Y luego te daban un transformador como el que se ve aquí, muchachos, pero era así, miren, se veía así. Lo voy a hacer otra vez para que se vea muy bien. Entonces te daban unas láminas así. Esta era una lámina, así. Y luego pues, te daban otra. Entonces esta otra lámina la ponías aquí así. Y luego te daban otra. Te daban como 20 láminas. Y todas las ponías así. Todas juntitas. Más o menos, ¿no? Más o menos así en verdad. Y aquí estaba el tornillo, ¿no? Y acá también. Y del otro lado, pues con una mariposita, pues atornillabas y hacíamos la misma prueba. Por supuesto, pues esto ya no se ve, ¿no? Esto sería más o menos así. Así se veía. Y aquí ponías la bobina. Y acá pues ponías igual, le dabas, no sé, como 20, 30 vueltas y ya. Y ponías el mismo foco. Entonces, se observaba, muchachos, que con laminaciones de este tipo, pues la tensión era mayor y la corriente era mayor. Entonces, como era un foco, pues la potencia de salida sobre la potencia de entrada, y ponías unos wattmetros acá, ¿no? Ponías unos wattmetros también. Entonces veíamos que aquí la eficiencia era como del 80%, ¿no? O sea, aquí en cuando lo armabas así en bloquecitos y eran pedazos de fierro, no eran laminaciones, pues te daba como el 40% de eficiencia. Entonces, evidentemente, la K de este valor pues era por ahí del punto 8, punto 9, algo así. No era muy buena. Acá pues, estaba muy, muy feo el asunto, ¿no? Entonces, regresando al tema, pues este es un transformador ideal en donde ese valor de K, pues es valor de 1. Entonces, si queremos nosotros sacar las invertancias, pues las invertancias, muchachos, como tales, pues van a ser de valor infinito, de valor infinito. Ese es el problema, ¿ok? Entonces, no podríamos nosotros calcularlas. ¿Por qué? Igual, cuando hablamos de conductores eléctricos, los conductores, muchachos, dice, pues este es un conductor, ¿no? Pero este conductor como tal, pues aquí tiene una resistencia eléctrica, nos guste o no, y también nos guste o no, ¿qué creen, muchachos? Pues también aquí hay una inductancia, nos guste o no. Entonces, todo conductor eléctrico, muchachos, es representado de esta manera. Todo conductor eléctrico. Y si me apuran tantito, pues aquí hay una placa de un condensador y aquí hay otra, es decir, yo la puedo juntar esta acá. Entonces, todo conductor eléctrico es así. Todo, sin excepción. Uy, caray. Entonces, cuando se hacen cálculos y las cosas no salen, es que nosotros estamos despreciando los conductores. Aquí en los cursos que damos, todo eso se desprecia, como si estuviéramos trabajando con superconductores. Entonces, cuando se trabaja con superconductores, sí, la resistencia del alambre es cero, pero se trabaja a condiciones de pues, prácticamente el cero absoluto, de cero Kelvin, es decir, menos 273 grados Celsius, donde no hay actividad molecular. Todos los resultados son bastante buenos, pero bastante buenos. ¿Por qué? Porque se trabaja en condiciones bastante ideales o condiciones ideales. En la vida real, muchachos, el que estudie en el área de eléctrica, si se va, por ejemplo, a Ciudad Juárez, si se va a Mexicali, por ejemplo, en Mexicali están abajo del nivel del mar. Aquí en la Ciudad de México, cuando instalamos una casa habitación, lo clásico es calibre 12 en contactos, calibre 14 para apagadores y esas cosas. En Monterrey, Ciudad Juárez o Mexicali, la especificación es, en lugar de ponerle calibre 12, tienes que ponerle calibre 10. En lugar de calibre 14, pues calibre 12. ¿Por qué? Pues por el factor de la temperatura. Cuando se tiene más temperatura en el ambiente, la resistencia de los conductores se incrementa, lamentablemente se incrementa.
Entonces, cuando uno va de la Ciudad de México a ese tipo de lugares, pues uno lo más probable es que vaya a generar un accidente, porque ese tipo de factores se suelen olvidar. Hay temperaturas de 42, 43 grados Celsius a la sombra. En Sonora, por ejemplo, es otro tipo de clima también bastante rudo. Entonces, las condiciones cambian. Entonces, para el caso que nos ocupa a nosotros, pues estamos trabajando de forma ideal con un factor K igual a 1. Eso nos permite, y ahorita lo van a ver, que el valor de B pues sea un valor de 0, a pesar, ¿verdad?, de que tenemos un I veces omega, pues esto lamentablemente se hace 0. ¿Por qué? Porque es un transformador ideal. Bien, entonces ya tenemos el valor de B. Aquí le vamos a poner B igual a 0, ¿no? Por lo ya explicado abajo. Ahora vamos con el valor de C. ¿Se acuerdan cuánto valía C, muchachos? Si no, lo volvemos a sacar. ¿Cuánto vale C? Era 1 sobre omega, 1 sobre I omega L 21. Ok, entonces C es igual a 1 sobre Z21. ¿Ok? Y esto sería a veces I veces omega L21. ¿Ok? Entonces, este L21, muchachos, se presume un valor muy alto, ¿no? Muy alto. Muy alto. No infinito, pero sí muy alto. Entonces, esta C, pues también tendería al valor de 0. Tendería al valor de 0. Al ser K igual a 1, pues ese valor también sería pues, prácticamente 0. Por L21 sería también muy alto. Y bueno, pues finalmente pues, el valor de D, antes de que nos quedemos sin tiempo, muchachos, ¿cuánto sería el valor de D? Teníamos que era ¿qué? Z22, si no me recuerdo, Z22 entre Z21. Y sería I veces omega L22 entre I veces omega L2,1. Pues que tendríamos L22 entre L21. Y si observan, muchachos, este valor que está aquí es muy parecido al que tenemos acá. Muy, muy parecido. Entonces, lo único que tenemos que hacer, muchachos, es ahora ordenar estos valores que acabamos de obtener en los parámetros de transmisión directa, donde teníamos que, antes de que se nos acabe el tiempo, B1 y 1. Teníamos A que multiplica aquí, muchachos, a B2 menos B que multiplica a I2, y esto es ABC por 2 menos D de dedo y 2. Entonces sustituyamos, muchachos, B1 es igual a ¿quién? ¿Cuánto vale A? A ver, me regreso. ¿Cuánto vale A? Es L1 sobre L21. De acuerdo. Bueno, me dictan los demás antes de irnos al corte. L11. No, L21, ¿verdad? Ajá. No. Sí. ¿L qué? Es L11 sobre L21 por B2. Por B2. Y luego aquí pues tendríamos 0 veces I2. Y acá tendríamos 0 veces B2. Y acá que tendríamos, muchachos, L qué? L22 por L21 por el valor de D. Y este sería B1. ¿Cuál valor de D? Ni que nada. Por I2. Por I2. Bueno, hasta ahí vamos bien, muchachos. Ahora, a donde queremos llegar, muchachos, necesitamos involucrar el concepto de la impedancia. Entonces, la impedancia, muchachos, LKK o LKL o LLL, ¿a qué era igual, muchachos? ¿Se acuerdan que les dije? Investiguen a qué es igual la impedancia. ¿A qué era igual, muchachos? La pura inductancia, qué impedancia ni qué nada. Entonces tenemos más de 7 minutos para determinar qué era el valor de la inductancia, tanto la propia como la mutua, porque la vamos a tener que meter, muchachos, en estas expresiones. Aquí la vamos a tener que meter. Entonces, ¿se acuerdan a qué era igual, muchachos? Les doy pequeño repaso, ¿no? LKL. El flujo que hay en
El flujo que hay, muchachos, digamos, en ese núcleo de qué va a depender. De N, de I1, de I2, de I3, de IN. ¿Ok? Y la ley de Faraday, ¿qué nos decía, muchachos? Que la tensión en una bobina era igual a quién, en una bobina acá era igual a quién. Ese es del curso 1, muchachos. Era igual a quién. Número de espiras multiplicado por la derivada. Y por supuesto, ¿verdad? Del tiempo aquí. Y esto aquí era igual. N es una constante, entonces no hay problema. Era la parcial de qué? Del flujo de la corriente 1 más el flujo por la corriente 2 más el flujo por la corriente 3 más puntos suspensivos, la parcial del flujo con respecto a N. A eso era, muchachos, a eso era. Pero también aquí se involucraba el tiempo. Esto ahorita lo voy a volver a escribir, ¿eh? Lo voy a borrar. Lo voy a escribir mejor. Si el flujo depende de tantas variables, sería de esta manera. La tensión K sería igual a la parcial del flujo respecto de T. Y esto sería igual a N, la parcial del flujo de la corriente 1, en este caso ya sería la derivada, porque esa nada más va a depender del tiempo, por la derivada de la corriente 1 con respecto de T, más la parcial del flujo con respecto a I2, de la derivada de I2 con respecto de T, más la parcial de IN por la derivada de IN con respecto de T. ¿Sale? Hay puntos suspensivos. Entonces, esta N, muchachos, esta N pues multiplica a cada una de esas a cada una de esas derivadas parciales. Entonces, para el caso de una bobina solita, pues ¿qué me quedaría? N por la derivada parcial del flujo con respecto a esa bobina, por la derivada de IK con respecto de T. Y esto precisamente, muchachos, le llevamos LK por la derivada de IK con respecto de T. Entonces, la inductancia es la parcial del flujo con respecto a la corriente. ¿De acuerdo? Entonces, N es el número de espiras que hay en cada una de las bobinas. No sé si se acuerdan de todo eso que alguna vez comentamos. Bueno, en el curso 1. De ahí salía el concepto de las bobinas acopladas, etcétera, etcétera. Entonces, esto es crítico, muchachos. Esto es crítico. ¿De acuerdo? Entonces, saber cuánto vale L es importante porque ahorita regresando del comercial, pues vamos a plantearlo, ¿no? Entonces, nada más lo voy a poner aquí como recordatorio ahorita que regresemos. LK es igual a NK, por supuesto, porque es el número de bobinas de K, por la parcial de flujo con respecto a la corriente IK. Eso es la bobina, muchachos. A eso se refiere. ¿De acuerdo? Entonces, con eso vamos a regresar en un momento, muchachos. Entonces, nos salimos, por favor, y volvemos a entrar.
Bien, está entrando la pandilla, muchachos. Listo. Bien, ya están casi todos. Muy bien, entonces, me dicen por favor cuánto valía A. Era L, ajá, era L11 sobre L21 Ujú. por B2. Bueno, ahí valía 0. C Ujú. valía 1 sobre L21, 1 Cero. sobre I, 1 sobre I omega L21. Pero, Y ajá, pero ya D, y D es L22 sobre L21. sale. Muy bien. Ya habíamos puesto que B1, habíamos puesto I1 igual a quién? A por B2 menos B por I2. C por B2 menos D de dedo por I2. ¿De acuerdo? Y sustituimos, ¿no? Sustituimos L11 sobre L21. Acá, pues evidentemente va a haber un 0. 0. Acá también pues, va a haber un 0. Y acá en el D era L22 sobre L21. Muy bien. Entonces, de acuerdo a lo que hace un momento bien, muchachos, la LKK aquí era igual, muchachos, a NK por la parcial del flujo con respecto a, en este caso, la corriente K. Si yo tuviera LKL, muchachos, ¿a quién sería igual, muchachos? Si fuera LKL. ¿Se acuerdan? NK por la parcial del flujo con respecto de quién? IL, ¿no? Así es como me quedaría. Bien, entonces el valor de A, pues lo puedo poner en función de sus términos, ¿no? Sería quién? N1 por la parcial del flujo, por la derivada de quién? De I1. Dividido entre qué? N2 por la derivada parcial del flujo, con respecto a quién? A I1. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Y le podemos poner. Sale. Punto y coma. B, pues tiene exactamente, D de dedo tiene lo mismo, ¿no? L22 sobre L21, muchachos, o L12. En el valor Es de D, ¿no? Ese es D, el ¿no? valor de B, ¿cuánto da, muchachos? L21. El valor de ¿Cero? B. B, 0, ¿no? 0. No, el valor de D de dedo. D de dedo. L22 sobre L12 o L21. 2-1. 2-1. 2-1. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? N2, ¿por quién, muchachos? Por la parcial de quién? Del flujo dividido entre la derivada parcial de es L de 2. Y luego aquí, ¿qué tendría? N2 por la parcial del flujo con respecto de I1 al parecer. De I1 al parecer. No me gustó ese valor. Ese valor no me gustó. A ver, por favor, chequen, muchachos, el valor de D de dedo. El valor de D de dedo a mí como que no me hizo mucho sentido. No me gustó ese. No me gustó en lo absoluto.
Pues de Z22 sobre Z21. Sí, profe, sí, así. ¿Es L12? Yo tengo duda. SD de dedo. Z22 entre Z21, ¿no? Z22 Sí. entre Z21 desde antes. Sí. Pues creo que esa parte está bien. Ahora bien, vamos a ver. Bueno, está bueno. Entonces, pues ya, desde el valor de B, muchachos, desde el valor de B, ya sé qué está pasando. Desde el valor de A, aquí, ¿qué sucede, muchachos? Que este término con este término se cancela y el término de A es N1 sobre N2. Entonces, recuerden que N es el número de espiras de la bobina 1. Y acá igual, número de espiras de la bobina 2. Sale, hasta ahí vamos bien. Y luego el valor de B, vamos a ver cómo resolvemos el valor de B. El valor de B es 0, digamos el valor de dedo. Es Z22. A ver, vamos a ver cómo está aquí. No te escondas. El valor de B, muchachos, este está mal, ¿no, muchachos? No, este está mal. Es D, ¿no? Este estaba mal, porque es el valor de D, y nadie dijo nada. Nadie Es lo que dijo le nada. estamos, es lo que le Pero estamos diciendo de que era D. Pero estaba ¿Sí? bien eso, ¿no? Sí, es que La le estamos D, diciendo pero- que era D. Ahí está, D, que nadie diga nada. Ahí está. Entonces es L22, ¿no? Sí, Sí, ¿Entre L qué? L21. L21. Pero eso también es igual, muchachos, a lo que estaba pasando. Miren. Son iguales. Pues ahora sí creo que sí va a salir. Entonces hacemos exactamente la misma sustitución de hace ratito. Este es N2 por la parcial de flujo. ¿Sobre quién, muchachos? Sobre la corriente 2. Y luego acá sería N1 por la parcial del flujo con respecto a la corriente 2. Listo. Ahora sí ya. Este con este se elimina. Entonces me queda que el valor de D es igual a N2 sobre N1. Entonces, aquí lo voy a poner. D de dedo es igual a N2 sobre N1. Entonces, pues bueno, pues toma el mismo concepto de lo de arriba. Pues ahora sí, ya aclarado este punto, pues vean qué bonito nos va a quedar esto. Déjame borrar aquí. Sale. Entonces, en lugar de ponerle aquí el valor de A, pues le ponemos aquí bien sencillo. N1 por N2 por B2 menos 0 veces el valor de I1. Y acá le ponemos I1 igual a 0 veces B2 menos, en este caso sería N2 sobre N1 por I1, por I2. Acá arriba no me corrigen, muchachos. Como sea dónde llegar, pues ya no tengo problema. Entonces, de estas ecuaciones que deducimos, muchachos, que la tensión 1 sobre la tensión 2, de esta ecuación que dedujimos, muchachos, que B1 sobre B2 va a ser igual a N1 sobre N2, punto y coma. Y de esta expresión, que dedujimos que I1 sobre I2 va a ser igual a menos N2 sobre N1. Entonces, de forma práctica, ¿qué quiere decir una situación y la otra? Que si yo tengo, por ejemplo,
una bobina a la cual le aplico 1000 volts y en esta otra bobina, pues digamos, salen 20 volts. Cuento yo el número de espiras que hay en N2 y resulta que tengo 100 espiras. Entonces aquí la pregunta sería, ¿cuántas espiras hay en N1? Ah, pues muy fácil. B1 sobre B2 es igual a N1 sobre N2. Entonces la relación que hay en B1 y B2, ¿cuánto es? 1000 sobre 20. ¿Esto me da cuánto, muchachos? 50. Es N1 sobre N2. Entonces simplemente N1 va a ser igual a 50 por N2. Y esto sería igual a 50 por 100. ¿Y esto sería cuánto? 50, 5000 espiras. Entonces, si ustedes dividen 5000 espiras entre 100, vuelvo a tener exactamente la misma relación de 50 que tenía aquí. ¿De acuerdo? Entonces, si en una bobina tengo más espiras que en la otra, pues evidentemente lo que tiene que tener el primer devanado es una tensión mayor que el segundo. ¿Por qué? Porque esta bobina, donde aplico más tensión, tiene más espiras. Al revés, si hay pocas espiras en el primer devanado, ahí estoy poniendo a lo mejor una tensión pequeñita. Pero si en el secundario, en el devanado secundario hay más espiras, pues por supuesto la tensión será mayor, porque cumple precisamente con esto que está aquí. Y a la inversa, muchachos, a la inversa, fíjense bien. Si aquí va un miserable amper, como máximo, ¿cuánto estará saliendo del otro lado, no? ¿Cuánto saldrá aquí, muchachos? Como máximo hacia la carga. Pues también eso es muy sencillo de ver, muchachos. ¿Por qué? Porque en este caso, I2 sobre I1, muchachos, ¿a qué va a ser igual, dijimos, muchachos? Es I1 sobre I2, ¿no? No, así tal cual. Así como lo estamos viendo. N2 Sobre N2. sobre 1. Menos Vean eso. N2 sobre N1. Ustedes observan esto que está aquí. Voy a hablar de forma más generalizada. Ahorita regresamos al ejercicio. Me voy a plantear aquí. B1 sobre B2 sería igual a N1 sobre N2. Por otra parte, muchachos, I1 sobre I2, ¿a qué es igual? ¿A menos quién? N2 sobre N1. Es decir, lo contrario, ¿no? ¿Y esto a qué sería igual, muchachos? A menos I2 sobre I1. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? Sí. Muy bien, entonces ahora sí regresamos al primer problema. Regresamos al primer problema. Decíamos que aquí teníamos un ampere. Teníamos un ampere. ¿Aquí cuántos volts teníamos, muchachos, en el primario? Ya ni me acuerdo. 1000 volts, 1020. 1000 volts y 20. Y acá de este lado teníamos 20 volts. Entonces, la relación de transformación B1 sobre B2 va a ser igual a 1000 sobre 20. Y esto dijimos que era igual a 50. Entonces, la pregunta es, ¿cuánta corriente sale de aquí? Si se dan cuenta, ya estoy poniendo la corriente así. Por eso este signo menos de acá. Entonces, esto sería igual a ¿quién, muchachos? Esto sería igual a 50. Entonces, simplemente voy a despejar el valor de I2. I2 es igual a ¿quién? Al margen del signo, tendríamos 50 por 1 y serían 50 amperes. Entonces,
en el secundario, donde tenemos menos tensión, tendremos más corriente. Y en el primario, donde tenemos más tensión, tendremos más corriente. ¿Sí queda claro, muchachos? Esto es mágico. Eso es mágico, muchachos. Pónganle aparte, muchachos. ¿Sí quedó claro el ejercicio, muchachos? Si ustedes ven los volts ampere que hay en el primario, ¿cuántos son, muchachos? 1000 por 1. 1000 volts ampere o un kVA. Y del otro lado, ¿qué tenemos, muchachos? ¿Cuánto es la corriente? 50. La tensión, 20. Multipliquen. 1000. ¿No sería 1000 menos volts 50? 20 por 50. Eso Es es la 1000. corriente de salida. La corriente de salida serían 50. Entonces, 50 por 20, pues me dan mis mismos 1000 volts ampere. Y aquí, con esto comprobamos, muchachos, que se trata de un transformador ideal. En la vida real no es así. Sale menos corriente eléctrica porque hay pérdidas aquí. Si lo vemos desde el punto de vista de potencias activas, la eficiencia, ¿se acuerdan que lo habíamos comentado? Es la potencia de salida entre la potencia de entrada. Y esto debe ser superior al 90%. Entonces aquí, como se trata de transformadores ideales, pues son los mismos volts ampere en la entrada y los mismos volts ampere a la salida. Entonces nada es ideal, pero en la práctica, muchachos, también uno se deja guiar por esto y al final del camino le pone una cierta eficiencia. Listo. ¿De acuerdo? Entonces, pues lamentablemente se sacrifica un poco de corriente. Entonces, si esto tuviera una eficiencia del 90%, estaríamos obteniendo en el lado secundario, en lugar de 1000 VAs, estaríamos obteniendo 900 VAs. 900 VAs es lo que podríamos nosotros sacar de ese transformador. ¿Ok? Entonces, pónganle, por favor, B1 sobre B se le llama relación de transformación. Relación de transformación. Y se simboliza con la letra A minúscula. Si A es mayor que 0, se trata de un transformador elevador. No es cierto. Si A es mayor que 0, se trata de un transformador reductor. 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 Ahora, si A es menor a 1, se trata de un transformador. ¿De un transformador qué, muchachos? Uno fue reductor y el otro fue ¿cómo? Amplificador. Amplificador. Amplificador normalmente es un término que utilizamos en electrónica y se utiliza para los transistores. Aquí en este caso, si decimos reductor, aquí se le llama elevador. Elevador de tensión. Elevador de tensión. Es un transformador elevador. Porque en B1 entran 10 y en B2 van a salir 1000. Es un transformador elevador. Entonces, el primer inciso sería si A es mayor a 1, ¿verdad? No mayor a Sí, cero. sí, claro. Y muchas gracias. Si A es mayor a 1, y todavía hay otra, ya ahorita que ya andamos calientitos. Si A es igual a 1, es un transformador
Un transformador, ¿qué le pondrían, muchachos? Un transformador, la tensión que entra es la misma que sale, igual a Ideal. corriente. ¿Un transformador qué? Ideal. Lineal. No. Me gustó la palabra, pero fíjese, comercialmente no lo llaman así. ¿No? Ah, Se llama transformador de aislamiento. ah, Se trata de un transformador de aislamiento. Me aísla un sistema de otro. Entonces, los reguladores de tensión, muchachos, son transformadores de aislamiento. Tienen una bobina primaria y una bobina secundaria. Entonces, la corriente que se está generando en el secundario, nada que ver con la del primario. Sí, sus valores son iguales, pero si se trata de un transformador de aislamiento, pues evidentemente hay, de forma natural, muchachos, el ruido se puede filtrar. Entonces se aísla todo lo que genera ruido, se aísla de la parte primaria. Entonces eso tiene muchísima aplicación en la industria, muchísima aplicación. Entonces se llaman transformadores de aislamiento. Entonces la relación, muchachos, si es A mayor que 1, es un transformador lamentablemente reductor. ¿Ok? Y por otra parte, muchachos, pues ya que estamos aquí, I2 sobre I1, pues esto es igual a A también, ¿no? Si A es mayor que 1, pues en I2 sobre I1, si la corriente 2 es mayor que la corriente 1, pues por supuesto que se trata de un transformador reductor, porque en la parte de baja tensión sale más corriente y viceversa, ¿no? Eso es lo que podríamos ahí también argumentar nosotros. Pero aquí pues, sería un signo negativo, ¿no? Ahí llevaría un signo negativo. Muy bien. La otra parte que podríamos ver, muchachos, pónganle potencia e impedancia reflejadas. Potencia e impedancia reflejada en un transformador. Potencia e impedancia reflejada en un transformador. En un transformador. Póngale, Bueno. dígame. No, le quería hacer una pregunta rápido. Es con respecto a esta relación de transformación. Supongo que al Sí. momento de tratar de fabricar un transformador, pues ya se tiene que definir el tipo que va a ser, ¿no? Transformador reductor o transformador de elevador de tensión. Por lo tanto, supongo yo que lo único que se podría manipular de forma tal que se pueda controlar la tensión de salida, la V2, sería el número de espiras, ¿verdad? Sí, hay más cosas que se tienen que ver. Mire, ya que lo pregunta, hay más cosas que se tienen que ver. Por lo siguiente, vamos a poner que aquí usted tiene 127 volts y acá usted tiene 12 volts de tensión alterna en ambos. Entonces, usted divide 127 entre 12, no le da un número exacto. Pues la relación es más o menos como de 10. Entonces, ¿cómo va a ser el calibre del conductor de esta sección con respecto al que va acá? Por supuesto, aquí va a haber más espira, lo voy a poner con N mayúscula, que aquí. ¿Cómo va a ser este conductor con respecto a este? Pues va a ser mucho más grueso, es más Así la es. tensión. Va a haber un conductor que en calibre, ¿cómo es con el de aquí? Es más delgado
La tensión Así es, menor. el conductor es delgado porque hay mayor tensión, y aquí pues, el conductor es más grueso. Entonces, esa es una de las cosas que debe de considerar. ¿Cuánta es la corriente eléctrica que va a ofrecer este transformador que está aquí? Entonces, cuando diseñe el transformador, tiene que calcular el número de laminaciones que va a llevar pues, este transformador. No puede ser un transformador pequeñito, porque todo está en función de la cantidad del flujo que va a pasar por aquí. Entonces, acuérdese, el flujo lo acabamos de ver ahorita. Va a depender de la corriente 1, va a depender de la corriente 2, y por supuesto, pues va a depender del tiempo. Y por supuesto del número de espiras. Entonces, número de espiras acá y número de espiras acá. Entonces, creo que la relación de transformación, pues no tenemos problema. Cada una de las espiras genera una cantidad de flujo. Entonces, ¿cuánto flujo necesitamos? Y ya en función de la cantidad de flujo que se necesita, se diseña el transformador. A lo mejor necesitamos, por darle un ejemplo, 10,000 Webers. Entonces, para que sean 10,000 Webers, entonces yo necesito, por darle un ejemplo, 500 espiras. Pues ya con estas 500 espiras, si yo tengo 127 y 12, yo puedo saber cuántas espiras van en el secundario. Pero lo primero que tiene que considerar en el diseño de un transformador es el flujo que va a pasar por ahí. ¿Y el flujo de quién va a depender? Pues de la potencia. ¿Cuántos watts me va a entregar ese transformador? No, pues me va a entregar 20 watts, 100 watts, 200 watts. Entonces, en función de esa potencia, pues voy a calcular el flujo. En función del flujo, pues voy a calcular el número de espiras. Y ya en función del número de espiras, en el primario o en el secundario, pues puedo calcular el resto de ellas. ¿Qué calibre va a llevar cada bobina? Pues depende de la corriente que vaya a manejar. Entonces, usted puede dejar exactamente el mismo calibre, tanto aquí como acá. Pero ¿cuántos transformadores va a ser? Pues 10,000. Si la competencia hace un mejor diseño, pues le van a ganar el mercado, porque vamos a suponer que usted los dé a 40 pesos. Y como el competidor hizo un mejor diseño que el que hizo usted, lo va a dar en 38. Físicamente se van a ver muy parecidos. Como usted va a hacer 10,000 transformadores, la diferencia es de 2 pesos. 2 por 10,000 son 20,000 pesos. Entonces, está comprobado que cuando un estudiante como ustedes va a la tienda y, oiga, me da un transformador de tales características, sí tengo el de 48 pesos y tengo el de 50 pesos. No, pues, híjole, pues se ven iguales. Bueno, se ve con el conductor más grueso. No, ¿sabe qué? Me llevo el de 38. No, pues llévate el de 40. No, me llevo el de 38 porque, pues, 2 pesos son para mi camión, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si ya compran en mayoreo, entonces 2 pesos por 10,000 unidades, si es una lana, son 20,000 pesos que nadie les va a dar. Entonces, es un mercado de precio. Ahora también pueden comprar el de 15 pesos, que se ve bastante bien, pero si lo compran en el local de los chinos, pues a lo mejor al conectarse ya se descompuso. Pero si van al local de los chinos bien hechos, pues es un transformador muy, muy bien hecho que les va a durar para toda la vida. Entonces, ¿por qué? Pues porque ellos a sus trabajadores los tratan como esclavos y la mano de obra prácticamente es gratuita. Aquí hay que dar seguro social, pagar impuestos, al sindicato, el impuesto sobre la renta, el IVA, el teléfono. No, entonces su transformador va a estar en 200 pesos, ¿no? Y el chino va a estar en 40. No pueden competir. Simple y sencillamente no pueden competir. Entonces, todo esto sale porque usted me preguntó, bueno, ¿y cómo se calcula el transformador? Pues un parámetro depende del otro. Entonces, lo primero y eso se puede hacer también en un programa, ya sea de Excel o como el que les dejé. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuál es la potencia del transformador? No, pues que
100 watts. Perfecto. ¿Cuál es la tensión de entrada? ¿Cuál es la tensión de salida? No, pues tanto y tanto. Entonces ya estamos calculando con eso, muchachos, las corrientes que van a ir en cada devanado. Y ya en función de las corrientes, podemos calcular cuál es el flujo que se necesita. Y ya con el flujo que se necesita, cada espira, cuánto flujo me genera. Y en función de ello, muchachos, pues ya determinamos el costo del transformador. Entonces, no es clase de transformadores, pero más o menos así se hace. ¿De acuerdo? No sé quién me preguntó. Ah, fui yo, profe, gracias. Entonces, así es más o menos el asunto. Entonces, ahí en el centro, ahí en Victoria y en República de El Salvador, más o menos ustedes les dan y ya tienen más o menos los diseños y se los hacen en 2 horas. Váyase a comer y te regresan y ya les dan su transformador. De hecho, con el doctor Varela y con quién, con el maestro Malacara, en una de las prácticas les deja hacer un transformador. Entonces, sí se gastan mucho dinero porque pues, es un prototipo el que hacen. Entonces, eh, pues ya afortunadamente las fórmulas ya están establecidas. Lo interesante, a mí me gusta, por ejemplo, demostrar las fórmulas, pero ya les da él más o menos la idea del transformador y ya una vez que lo terminan, pues yo he visto a los pobres chavos que ahí van, hacen su diseño, lo embobinan y pues es sorpresa, ¿no? Cuando lo ponen se les quema, ¿no? A otros que funcionan muy bien y se calienta y ya no quieren conectarlo porque se calienta mucho. Entonces, hay algunas otras cosas que hay que considerar, pero cuando hacen bien las cosas, pues los diseños funcionan bastante bien. ¿Okay? Y hay que entregar la memoria de cálculo y cosas de ese tipo, ¿no? Eso no viene en el programa, pero yo les platico lo que hacen algunos colegas. Bien, entonces, quedan 7 minutos con 31 muchachos. Vamos a salirnos, volvemos a entrar, porque además de la relación de transformación, pues vamos a dar otras formulitas, ¿no? Nos quedamos en potencia e impedancia reflejada en un transformador. Nos salimos y entramos, por favor. Bien, continuamos, muchachos. Nada más vamos a esta relación y ya prácticamente terminamos, ¿no? Ahí está. Déjenme aquí abro también. Entonces, en el transformador, muchachos, hablábamos de lo siguiente. Pues como se trata de un transformador ideal, un segundo, por favor. Ahora sí.
Listo. Entonces, observen lo siguiente, muchachos. La potencia de la parte primaria, pues es B1 por I1 y la potencia 2, muchachos, es igual también a B2 por I2. Entonces, ambas potencias, muchachos, en este caso son iguales. La potencia 1 es igual a la potencia 2. ¿Esto a qué me lleva, muchachos? Que B1 por I1 es igual a B2 por I2. ¿Y qué tendríamos aquí, muchachos? Que B1 sobre B2 es igual a ¿quién? A I2 sobre I1, muchachos. Y esto, muchachos, de alguna manera nosotros ya lo conocíamos, ¿de acuerdo? Ahora, muchachos, lo que quedaría es relacionar lo que es la impedancia de estas bobinas, muchachos. ¿Cómo es que nos podría quedar? Tratemos de meter, muchachos, el término Z en esto, ¿no? Por ejemplo, en esta corriente 2 sería B2 sobre Z2. Y acá sería aquí, muchachos, B1 sobre Z1. ¿Ok? Esta, por ejemplo, B1 entre B2 dijimos que era igual a A. Entonces, aquí hacemos como que ley de la torta, muchachos, ¿y qué nos quedaría? Z1 por B2 sobre, ¿quién, muchachos? B1 por Z2. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendríamos aquí, muchachos? B2 sobre B1, esto sería ¿quién? Voy a borrarlo de arriba. Voy a borrarlo de arriba. Y ya salió lo que yo quiero, ¿no? Entonces esto sería igual a, voy a repetirlo de abajo, esta A que está aquí, es igual a Z1 por B2 entre Z2 por B1. Y esto sería Z1 sobre Z2. Y otra vez tengo yo el valor de A. Otra vez yo tengo el valor de A. Entonces, ¿qué podría concluir aquí? CB2 sobre B1. Más bien, no sería eso, sería 1 en A. Esto sería 1 en A. Entonces, ¿qué tendría? Que la relación de transformación al cuadrado sería Z1 sobre Z2. No sé si quedó claro el ejercicio, muchachos. Profesor, ¿cómo se relaciona la potencia 1 con la potencia 2? Son iguales. Dijimos que la entrada, muchachos, era la salida. Ah, ok, de acuerdo. Entonces, si tenemos, lo voy a poner en términos pequeñitos, si tenemos 100 volts en la entrada y 1 ampere que entra, pues tenemos en este caso pues 100 volts ampere. Y en el secundario podemos tener, pues a lo mejor 1 volt y 100 amperes. Entonces tenemos ahí en este caso, pues los mismos volts ampere. Los igualamos, ¿no? Igualamos ambas potencias. Entonces después B2 lo pasamos de este lado y me quedaría B2 en B1 y esto sería I2 sobre I1. B1 en B2 es igual a A. Entonces I2 es igual a B2 sobre Z2, I1 es igual a B1 sobre Z1 y al caso, muchachos, hago ley de la torta y me queda Z1 por B2, Z1 entre Z2 y B2 sobre B1. B2 entre B1, muchachos, pues es 1 en A. Es 1 en A. Entonces me queda que el cuadrado de la relación de transformación es igual a Z1 sobre Z2. Entonces, para terminar, muchachos, este tema, aquí ya no hay más que hacer. Podríamos nosotros, muchachos, hacer un ejercicio de transformadores. Bueno, hay varios ejercicios. Entonces, anoten el primero, por favor. Anoten el primero, ya para irnos. Los podemos resolver el día jueves. Ojalá lo puedan resolver ustedes. Dice, en el transformador propuesto, calcular el número de vueltas o espiras. En el transformador propuesto, calcular el número de vueltas o espiras.
En el secundario, ¿Calcular qué, profesor? el número de vueltas o espiras en el secundario. Y la corriente en el primario. Y la corriente en el primario. Listo. Pues, ¿qué corriente hay aquí? ¿Qué corriente hay ahí, muchachos? ¿Sí queda claro el primer problema? Calcular el número de espiras en el... Hay que usar la relación de las tensiones, ¿no? Que vimos ahorita. Sí, sí puede usar la relación de las tensiones sí, sin problema. Sí, sí se puede utilizar, por supuesto que sí. Ok. Sí, vale. Y ya, bueno, ese es el primer problema, ¿no? Después, otro pequeño ejemplo, muchachos, dice, para el siguiente transformador, calcular la corriente y la tensión en el primario. La corriente y la tensión en el primario, ¿no? Número de vueltas y número de vueltas acá. Listo. Entonces hay que calcular B1 y hay que calcular I1, ¿no? Sale. Y uno más, muchachos, uno más, uno más, uno más. Dice, ¿cuál será la relación de transformación? ¿Cuál será la relación de transformación? Para suministrar la máxima potencia a la bocina, la máxima potencia a la bocina, si su resistencia es de 4 ohms y Z1 es igual a 36 ohms. Ese sería el detalle, muchachos. Ese sería el detalle. Entonces, son tres problemas que están muy sencillos, muchachos, que podríamos verlos el próximo jueves. Entonces, al final del Disculpe, camino... ¿podrá Sí, poner el problema número 2 para que le tome una fotito? Es que no lo copié. claro, claro, ahí está. Entonces, calcular Estuvo B1, perfecto. Gracias. no, de nada. Calcular I2 con una resistencia de 4 kilo ohms ahí, ¿no? Entonces, de todo lo que hicimos al final del camino, muchachos, pues es esto, ¿no? Y finalmente, muchachos, encontramos que Z1 sobre Z2 es A cuadrada, ¿no? Eso, jugar con los parámetros Z de la red de dos puertos y convertirlos
a parámetros D y todo ese tipo de cosas, pues me sirvió simplemente para esto, ¿no? Entonces, vamos a hacer esos 3 problemas, posiblemente unos 2 más. Vamos a ahondar un poquito más en el tema y listo, ¿no? Y la siguiente semana, pues ya empezamos con circuitos trifásicos. Tenemos que pensar ya en una fecha de el último examen. Entonces, platicamos de eso, muchachos, la siguiente clase. Entonces, pues, por el momento, pues vayamos en paz. La sesión ha terminado. Si no hay otra duda por ahí con ustedes, pues bueno, pues abandonamos el barco, pues. Profesor, en el tercer problema, ¿hay alguna tensión? No. En el tercer problema, Ajá. Es que nomás nos da la Z y la resistencia. sí, sí, buena pregunta. Hay una tensión de, vamos a ver cuánto le ponemos. A ver, vamos a ponerle aquí cualquier valor. 20 volts. 20 volts en el primario. Ah, ok, vale. Ya con eso creo que podremos hacer ahí Ahí está mi bocina. Listo. Listo, muchachos. Así es como quedaría el asunto. De acuerdo, profe. Próximo jueves resolvemos estos 3 problemas y vemos alguno que otro, muchachos, para seguirle con esto. ¿De acuerdo? Bien, muchachos, vayamos en paz, pues la sesión terminó. Buenas noches a todos, muchachos. Nos vemos, profesor. Buenas, profe.